Francisco Ibáñez, el padre de Mortadelo y Filemón, lleva casi medio siglo haciendo reír a carcajadas a 3 generaciones de españoles. Hoy, en la aventura del saber, vamos a aproximarnos a su persona y a su portentosa obra. Nos ha dado la excusa, una gran exposición que permanecerá abierta al público un mes más. Ibáñez es el mago que pulsa certero en nosotros el resorte de la risa. Risa imperiosa, a raudales, a veces incontenible. ¿Quién no se ha partido de risa 1 o 1000 veces con alguna de sus historietas? El Círculo de Bellas Artes de Madrid celebra la exposición Francisco Ibáñez, el mago del humor. Una retrospectiva que rinde memoria y reconocimiento a este autor cuya extensa y saludable labor creativa ha sido distinguida con el aprecio unánime y continuo del público y con galardones como la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes. Pese a la importancia de Ibáñez como creador, esta es la primera exposición en España dedicada íntegramente a su figura. Reúne abundante material gráfico de todas sus épocas e incluso numerosos bocetos y dibujos originales cedidos por expertos y coleccionistas. Esta exposición es curioso porque yo escuché una conversación de 2 personas que se comentaban una a otra. Pues, ¿te imaginas cómo sería una exposición de Ibáñez? Entonces yo pensé, es verdad, si es que nunca ha habido una exposición, ha habido exposiciones de personajes, pero no una exposición sobre Ibáñez con toda su obra, con elementos originales, con revistas, y entonces, bueno, de ahí surgió la idea. Realmente es muy gratificante, porque cuando entran en la sala ya se les ilumina la cara. Es una cosa, es muy impresionante. Y cuando salen todos te dicen, todos, que le ha recordado su infancia, que esos tebeos los leía él, que se acordaba del Pulgarcito, que se acordaban, según la edad, se acordaban de unos personajes o de otros. Para mí ha sido un sueño poder hacer esta exposición, que ver a la gente cómo se emocionaba cuando entraba, eso ha sido muy gratificante para mí. Pues lo que más me gusta son las aventuras de Mortadelo y Filemón y también Rompetechos, me he reído mucho con ellos y la verdad que en mi niñez es lo que más leía. Y recuerdo que en El País, aparte del periódico, luego venía como un pequeño librito y era todo de pasatiempos y de cómics y venía La Rue del Percebe, luego venían aventuras de Mortadelo y Filemón y bueno, me gustaba mucho leerlo, sí. De Ibáñez vamos a ver su capacidad para desarrollar todo este trabajo que ha hecho, que realmente es extraordinario, su inteligencia también para crear obras tanto como Mortadelo y Filemón, que me parece la mejor obra española que se puede haber hecho en cómic. Es realmente extraordinario, su inteligencia y capacidad para poder crear. Es increíble. El pasatiempo diario que tenía de pequeño hasta ahora, recuerdo cada uno de sus cómics, tengo gran parte de colección de él y realmente como amante de los cómics ha significado toda mi infancia. Yo me divertí mucho leyéndole. Para mí es el recuerdo de una época que ya pasó. Es nostalgia pura. Y además me trae recuerdos de los cambios de TVO, donde llevabas uno y por unos centimillos cogías otro y así leías todos los habidos y por haber. Habida cuenta de la complicidad sentimental del espectador, la muestra se disfruta con una sonrisa en la boca. Pero además la exposición ofrece información. Cuenta con interesantes textos escritos por especialistas en Ibáñez, que analizan la vida, la obra y la metodología de trabajo de este singular historietista. Además de la galería de personajes archiconocidos de la editorial Bruguera y Ediciones B, la muestra exhibe las primeras creaciones del jovencísimo Ibáñez en la editorial Marco. Allí se fue conformando su estilo y su portentosa técnica. Podemos ver su primera historieta publicada en 1952, Mucho ruido y pocas nueces. También las aventuras de originales y rompedores personajes como la familia Repolino, su primera saga, o el negrito Cocolo. Nacido en Barcelona en el emblemático año de 1936, Ibáñez estudió contabilidad, banca y peritaje mercantil. Empezó a trabajar como botones de banco, pero fue capaz de cambiar su destino. A partir de la publicación de su primera historieta, a la edad de 16 años, consiguió encauzar su vida hacia su auténtica vocación, el humor gráfico.
Yo lo que más me gusta de él es la sencillez de los dibujos y sobre todo Mortadelo y Filemón lo que más me gusta. En cada viñeta casi prácticamente era una risa constante. Lo que más me reportaba era momentos de evasión. Yo leía las viñetas y era como estar en otro mundo diferente y era constantemente leer y esperar a que saliera el número siguiente corriendo a comprar. ¿Cuál es el secreto de Ibáñez? ¿En qué consiste su idiosincrasia? ¿Qué hace que sus historias y personajes sigan resultando tan atractivos para un público masivo y heterogéneo de todas las edades y estamentos? El humor de Ibáñez es directo, con un punto delirante y surrealista. Por eso quizá nos gusta tanto, porque al contrario de como solemos ser nosotros mismos, Ibáñez no es nada comedido. Otra virtud terapéutica latente en las historias de Ibáñez es que los españoles de toda condición nos vemos sarcásticamente reflejados en ellas. Somos capaces así de reírnos sin crueldad de nosotros mismos, de nuestra forma de ser y de nuestras miserias. Algo ciertamente saludable en un país tan proclive al tremendismo. La galería de personajes creados por Ibáñez incluye algunos tan populares como Rompetechos, la familia Trapisonda, la Rue del Percebe, el Botones Sacarino, Pepe Gotera y Otilio. Pero sin duda sus personajes más emblemáticos son esa pareja de estrambóticos y funestos detectives llamada Mortadelo y Filemón. Sus aventuras en forma de historietas en tebeos empezaron a publicarse en 1958. A finales de los 60 comenzaron a editarse en formato de libros seriados, unos álbumes que han tenido un abrumador éxito editorial, con 40 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo. El humor de Ibáñez es entrañablemente gamberro, transgresor y políticamente incorrecto. Eso ha sido así desde siempre, incluso en la etapa más oscura de la dictadura. Su desparpajo, aparentemente inocente, chirriaba con los convencionalismos y traspasaba sutilmente las férreas normas de la censura. Eran tiempos en los que la censura apretaba fuerte, incluso en los inocentes tebeos. De ello no se libró Ibáñez, que como tantos otros tuvo que establecer ciertos criterios de autolimitación para soslayar su implacable vigilancia. Por ejemplo, descontextualizar la acción en un lugar y un tiempo indeterminados. Aunque los personajes de sus historias eran típicamente españoles, la acción sucedía en un país imaginario cuyos agentes de la autoridad eran la polis, y no vestían como rancios policías grises o guardias civiles, sino como gendarmes o bobbies ingleses. En ocasiones, Ibáñez tuvo que plegarse a los dictados de los censores, como en el caso de La familia Trapisonda, un grupito que es la monda. Originalmente, la familia Trapisonda eran un matrimonio muy mal avenido y sus hijos, siempre en constante conflicto. La censura consideró que esa no era una imagen adecuada para una familia española y obligó a cambiar los roles de los personajes. Los cónyuges pasaron a ser hermanos y los hijos a ser sobrinos. El sastre de la Rue del Percebe originalmente era un científico loco al estilo de Frankenstein que creaba monstruos. Los censores reprobaron al personaje porque la facultad de creación de la vida era exclusiva de Dios, un Dios que nunca aprobaría esas monstruosidades. El doctor loco revivió al cabo del tiempo reconvertido en un sastre chapucero que creaba monstruos indumentarios. Ibáñez es en sí mismo todo un personaje. Modesto hasta la humildad, simpático y divertido en su trato personal y poseedor de un aspecto peculiar como de oficinista loco hiperactivo con el que él mismo se autocaricaturiza en ocasiones en sus viñetas. Cuando era niño y me iba a la cama, primero pasaba por la cocina. Un vaso de leche, un montón de pastas dulces y un tebeo y era la persona más feliz del mundo. Todavía guardo un baúl lleno con todos tus tebeos. Imposible olvidarlo. Muchas gracias por hacerme la vida más feliz. Este es uno de los sentidos mensajes dedicados por los espectadores de la exposición en el libro de dedicatorias. Ibáñez forma ya una pequeña parte de nosotros mismos. Para nosotros, los tebeos han sido parte de nuestra vida, no cabe duda. Y además, en una economía precaria en aquella época, donde comprar tebeos... En esta también, pero donde comprar tebeos no era lo habitual. Lo habitual es que tenías media docena de tebeos, los cambiabas y tal, y de esa forma seguías leyendo cosas. Si sumamos la energía positiva liberada a base de risas y carcajadas en más de medio siglo de tus historietas, habría potencial para una descomunal bomba de endorfinas, para un megatón de jolgorio, de gozo, de sana alegría.